Un feliz día, Honduras. El Congreso de la República, presuntamente anoche, ha derogado el Fondo Social Departamental, esa especie de fuente de corrupción que ha avergonzado a Honduras a lo largo de muchos años. También tiene el Congreso, a través de su secretaría, la nómina de los que seleccionó, los que preseleccionó la Junta Proponente para elegir fiscal general y fiscal general adjunto. Esos acontecimientos y otros en la Cámara ocurren en los días en que el Partido Nacional ha anunciado una especie de insurrección legislativa, una copia al calco de lo que hizo en el periodo anterior el Partido Libertad y Refundación. Justamente dos diputados nos acompañan esta mañana en el plató y nosotros nos sentimos honrados con su presencia. La honorable diputada del departamento de Cortés, doña Leda Lisset Pagán, y el diputado del departamento de Valle, don Fabricio Sandoval, del Partido Nacional y del Partido Libre, respectivamente. Diputada Pagán, es un gusto recibirle esta mañana. El gusto es mío. Gracias por esta gentil invitación y muy buenos días al pueblo hondureño. Diputado Sandoval, es un gusto recibirle. Buenos días, gracias por la invitación, compañero Darío, ex compañero de la Cámara Legislativa. Buenos días a la compañera Leda. No se preocupe que eso Dios ya me lo perdonó. Está ok. No es importante que me lo esté recordando. Y buen día al pueblo hondureño. Gracias por este espacio. Muchas gracias. ¿Qué se aprobó ayer en el Congreso, diputado Sandoval? Bueno, se derogó el decreto de la impunidad, el 116-2019, con mayoría calificada gracias al apoyo de las bancadas del PCH, Partido Liberal, y el diputado de la DC, Carlos Raudales. ¿Cuántos votos se obtuvieron? 80 votos. Eso no es mayoría calificada. Habían 116 diputados presentes. Recuerde que es según la cantidad de diputados presentes. No, la mayoría calificada son 86 votos, pase lo que pase. Hayan 87 o hayan 200. Entiendo que la ley dice es con la presencia de los diputados en el quórum. La mayoría calificada son dos terceras partes de los integrantes del Congreso, que son 128. Sí. Entonces ahora la mayoría calificada ya no son 86. La ley dice que con el quórum establecido se hace mayoría simple con la mitad más uno de lo establecido. La misma regla, la misma interpretación jurídica aplica para el quórum establecido para mayoría calificada. Diputado, entonces con esa tesis, si solo hay 66 diputados, ¿un día van a reformar la Constitución con 20 fregados votando ahí? No estamos en esa lid, ¿verdad?, jurídica. Estamos trabajando para reconstruir ese Estado que usted imagina que nosotros queremos. A ver, la ley del Fondo Social Departamental tenía como... estaba prescrito en su aprobación en el 2019 que solamente se podía derogar con mayoría calificada. ¿Es así? Sí, establecía un artículo que es totalmente inconstitucional. ¿Y esa mayoría calificada se logró ayer con cuántos, dice? Con 80 votos del quórum establecido. Diputada Pagán, ¿cuál es su parecer sobre eso? Estimado don Darío y pueblo hondureño, esta es una aberración, pero esto ha venido sucediendo desde el inicio de este periodo presidencial, del periodo de gobierno del Partido Libertad y Refundación. Nosotros tenemos una junta directiva de la cual el compañero honorable diputado Fabricio Sandoval es vicepresidente, electa con 44 votos. La Constitución dicta que es con 65, que es la mitad más uno. No se cumplió. La noche de ayer, voy a leerle textualmente el artículo 21 de la ley que se derogó la noche de ayer. Sobre esta ley procederá su reforma o derogación mediante una votación de 2/3 del total de los diputados del Congreso Nacional. Del total de 128 diputados, no de la asistencia. De manera que no se hizo algo correcto, las leyes aquí no se están respetando, motivo por el cual nosotros decidimos entrar en una insurrección legislativa con la finalidad de alertar al pueblo hondureño, con la finalidad de hacer sentir las voces de aquellos que representamos, que somos más de 1.300.000 y hoy somos muchos más, porque no todas las personas que votaron por el Partido Libertad y Refundación están conformes con cómo se están dando las cosas. La CAF se adhirió sin haber aprobado el acta anterior, costumbre que ahora se dice que es una costumbre o una práctica corrupta.
Pero en este Congreso, no hablo de los congresos anteriores, llevamos 16 meses de Congreso y hemos aprobado cada una de las actas anteriores en cada una de las sesiones. Es decir, que aquella costumbre de 1981 establecida por los constitucionalistas, que ha sido una costumbre y una práctica formal, no solo en el Congreso, sino en todas las partes y en todos los entes que documentan sus acciones, hoy ya es una práctica corrupta porque no conviene a quien está en el gobierno. Y eso es delicado. Ha dicho usted 16 meses de Congreso, son 18. 18 sin contar el receso y el mes que perdimos porque no querían aprobar el acta anterior respecto a la Cámara. Muy bien. Esta decisión de la sesión de ayer, ¿se suspendió la sesión y se convocó después para aprobar el acta o no? Sí, sí. Anoche mismo se aprobó el acta Sí. de esa derogación. Así es. ¿Y por qué se precipitaron a aprobar el acta si el acta no es importante ya? Costumbre que se ha practicado en el Congreso. Sí, es costumbre. Muy bien. Diputada Pagán, me ha dicho usted que el Partido Nacional entra en una insurrección legislativa. ¿Qué es eso? Mire, nosotros hemos hecho un poco de todo a lo largo de estos meses. No me siento muy orgullosa muchas veces de darle un circo al pueblo hondureño. Es algo que nosotros o por lo menos el Partido Nacional criticaba, porque eso surge, si usted recuerda, al igual que yo en el 2014-2018, cuando por primera vez el Partido Libertad y Refundación llegó al Congreso, no se pitaba, no se levantaba la mano, no se ponían de pie. Ahí quemaban sillas, tiraban cohetes, metían fuego, quebraban los artículos de la Junta Directiva, no permitían que se pudieran leer los dictámenes. Es decir, esa era una insurrección rebelde, cosa que criticamos, y yo personalmente no me siento orgullosa de estas acciones, pero es que es a lo que nos ha llevado la situación del momento. Recuerde que el Partido Nacional está desgastado, ha sido golpeado, nos golpearon en las urnas por los errores que se cometieron, porque valieron más los errores que las buenas acciones que se hicieron, que también son numerosas. Sin embargo, valiéndose de esa fama que le dieron a los nacionalistas, entonces todo aquello que toca o que dice un nacionalista es mentira, es falso, es corrupción. Y eso no es cierto. Nosotros estamos defendiendo la legalidad, estamos defendiendo el Estado de Derecho, estamos defendiendo la institucionalidad de un gobierno irrespetuoso que antes de ser nombrada, antes de ser juramentada por una jueza, la señora Presidente, se tomó el Congreso Nacional por la fuerza y a patadas e impidió nuestro deber constitucional. ¿Esa rebelión de ustedes en el hemiciclo va a durar algún tiempo determinado? ¿Es cuando se discutan de determinados asuntos en la Cámara o cómo? Nosotros consideramos que hasta donde el pueblo nos permita seguir alzando la voz. Si nosotros somos congruentes con lo que decimos y lo que hacemos, es muy probable que la insurrección legislativa vaya trascendiendo a otros niveles. De repente, tenemos que decirle al pueblo hondureño, aquí se están gestando cosas que más adelante vamos a lamentar, como lamentó Venezuela, como lamentó Cuba, como lamenta todavía Nicaragua. Y hasta ese punto vamos a llegar, hasta donde el pueblo así nos permite. ¿Cómo reciben ustedes esa postura del Partido Nacional, diputado Sandoval? Esa no es una insurrección. Eso es como un berrinche. Es un berrinche el que están haciendo los diputados del Partido Nacional, y con todo respeto yo se lo digo a la diputada, es un berrinche de un niño malcriado que no quiere cumplir con sus obligaciones, que no quiere cumplir con sus deberes. ¿Cuál es la diferencia entre berrinche e insurrección legislativa, para usar sus términos? La insurrección es una palabra fuerte, la usaron grandes hombres y mujeres en toda la historia de la humanidad. Mandela, Martin Luther King, una insurrección pacífica. Pero un berrinche que se da en el Congreso por el Partido Nacional es una acción antidemocrática, porque en este Congreso se les da la palabra, se les está aprobando proyectos de ley a diputados del Partido Nacional. Cuando yo fui diputado, cuando el presidente era Mauricio Oliva, peleábamos la palabra. Nunca me aprobaron un proyecto y presenté sendos proyectos de mucha fuerza jurídica y de mucho respaldo social, y no me aprobaron un proyecto. Y en este Congreso del presidente Luis Redondo se le está aprobando proyectos
al Partido Nacional y dan la espalda y se les da la palabra y ahí hablan 20, 30 minutos Nelson, Toño, Tomás Zambrano, la compañera Leda, María Antonia, todos participan, todos hacen el ejercicio democrático de expresar su voz en el Congreso. Entonces es como un berrinche porque no se les cumplen sus caprichos y no se les va a cumplir ningún capricho al Partido Nacional. ¿No le niegan la palabra a la oposición? No. Fíjese que antier el doctor Hugo Noé Pino estaba discutiendo en primer debate un proyecto de la diputada Obdulia Matute. Ivette Matute. Se le estaba aprobando un decreto y el doctor Hugo Noé Pino le cedió la palabra para que ella se expresara en su proyecto. Y ella dio la espalda al doctor Hugo Noé Pino en su proyecto. Si a usted le hubieran dado la palabra en un proyecto que usted hubiese presentado, usted hubiera tomado la palabra para defender su proyecto y agradecer que se va a aprobar un proyecto a una diputada del Partido Nacional en un congreso dirigido por la bancada PCH Libre y Liberal. Lo que pasa entonces es que mienten y faltan a la verdad de los hechos, porque no dice la diputada Leda que sí se les está aprobando proyectos, que sí se les da la palabra, que sí están en comisiones, que sí participan. Si eso ocurriera, estos señores no estarían tan insatisfechos si les dieran la palabra por lo menos para drenar, como decían antes. Es que el interés es otro, compañero Darío, licenciado. ¿Cuál es el interés? Estamos en un proceso de que tenemos que elegir autoridades de segundo grado y estamos solicitando la construcción de consensos. Tenemos este mes de agosto para elegir el nuevo fiscal general y el fiscal adjunto. Sí. Del Partido Nacional. Ayer fue a acusar injustamente al diputado presidente Luis Redondo, al diputado Carlos Zelaya. Ya hablaremos de ello. Usted lo que quiere decirme es que la insurrección legislativa es una postura política hoy para dilatar la elección del fiscal y que el fiscal actual se quede 6 meses más. Esa es una intención política de ellos a todas luces. Ellos están con un berrinche porque no quieren que en este país se restablezca el Estado de Derecho. Porque recuerde que Chinchilla está ahí de forma ilegal. Usted estaba en ese Congreso y usted votó en contra junto conmigo de la reelección de Chinchilla porque no venía en la nómina que mandó la Junta Proponente. Y hoy ese berrinche es por eso. Diputado. Y yo se lo digo con todo respeto a la diputada Leda. Alusión, don Darío. Nosotros le pedimos la palabra a don Hugo Noé Pino para evitar la insurrección legislativa. Pasamos de cantar el himno nacional y dar la espalda porque lo que sucedió con ACAF no es algo correcto, no es legal ante nuestros ojos y una buena parte del pueblo hondureño. Y nos negó el uso de la palabra. Se nos dijo que no podíamos hablar. Y como estábamos en insurrección, inteligentemente lo que hicieron fue poner en discusión un proyecto que efectivamente la compañera Ivette Matute de la Ceiba de Atlántida había presentado. Quiero también que sepa que de toda la bancada del Partido Nacional, honorable diputado, solo se ha aprobado un proyecto del Partido Nacional de la honorable diputada Tania Pinto de Ocotepeque, que era en relación a una ambulancia, un tema necesario de la comunidad. En los 18 meses. En los 18 meses, su servidora ha presentado 3 proyectos, de los cuales uno me dijeron que lo habían perdido. Segundo, enfocado en la educación, y otro proyecto para mi municipio de Choloma, una pavimentación importante. Ni siquiera se ha sometido a comisión, ni siquiera. O sea, ni siquiera se consideran los proyectos. O sea, que aquí debemos de ser congruentes con la realidad. Y lo último, una cosa que él dijo me llamó la atención. Quiere que nosotros agradezcamos porque nos permiten presentar un proyecto. Óigame, yo a quien le tengo que agradecer es al pueblo hondureño, que es el que me dio los votos para yo estar sentado ahí representándolo. Y los proyectos que presento no son para ustedes ni para mí, obviamente. Son para el pueblo hondureño. Intervenir en el Congreso es un derecho de los diputados, no es un favor de nadie. Así es. Y además, un detalle que deben tener en cuenta los que dirigen las sesiones en el Congreso es que un diputado reglamentariamente tiene derecho a intervenir 3 veces por artículo. Y una cuarta y una quinta, si quiere, cuando lo aluden personalmente. Puede intervenir. Eso no es ninguna concesión de ningún tipo. Pero vamos a ver, ¿cuándo van a sustituir en el Congreso esta babosada por la palabra, por la idea? ¿Cuándo veremos los ciudadanos un Congreso con una conducta diferente, señores? Ahí se le da la palabra a todos los diputados y diputadas del Congreso, de todas las bancadas. Los diputados y las diputadas tienen derecho a la expresión, a la manifestación,
a llevar sus pancartas, a llevar sus rótulos, si quieren llevar silbatos, bubucelas, unas semejantes pitoretas que andan ahí. Hay libre ejercicio democrático. Lo que sí es que el pueblo está observando y el pueblo observa la actitud de cada compañero y compañera diputada. ¿Y ustedes, los diputados nacionalistas, no creen que con una conducta de esta tan... Perdóneme si lo ofendo, pero con una conducta tan reprochable, a mí me parece reprochable, por lo menos en mi conducta personal, ¿ustedes se convierten en lo que criticaron? Es lo que queremos evitar. El tema es que nosotros criticamos una insurrección agresiva en momentos que no tenían los motivos por los cuales tener conductas tan agresivas. Nosotros tratamos de elevar pacíficamente la voz, entonamos el himno nacional. Cuando se pita es cuando pedimos la palabra y se nos niega, para que nos escuchen, para que el pueblo hondureño sepa qué cosas están pasando. Ya, muy bien. Hablemos entonces de asuntos de mayor trascendencia. Ayer fueron denunciados en el Ministerio Público, como ha dicho usted, el diputado por Cortés, don Luis Redondo, el diputado Carlos Zelaya, conocido con el alias de Carlón, y la otra señora de Santa Bárbara en el Ministerio Público por enviar decretos al legislativo sin la aprobación del acta. ¿Esa fue la causa de la acusación? Es una causa infundada y véase que el mismo COEP hizo un análisis jurídico y un asesor que tienen ahí, el apellido Solórzano, leyó en una conferencia el comunicado diciendo que la acción infundada de los diputados del Partido Nacional, Maribel Espinosa, Marlon Lara, no tenía argumento jurídico. Entonces, es una acción política, no jurídica, la que hicieron ayer. Una acción política contra el presidente del Congreso y los dos secretarios, Carlos Zelaya y Angélica Smith. Entonces, lo que va a proceder en el Ministerio Público es que la acción la van a archivar. No tiene fundamento jurídico. ¿Qué dice usted de esa denuncia? Yo no estoy de acuerdo. Si estuviéramos en un legítimo Estado de Derecho donde se respetan las leyes, sería toda una otra historia. Nosotros hicimos una denuncia para dejar constancia jurídica de lo que sucede en el Congreso Nacional. El tema de la no aprobación del acta difiere de la realidad de anoche, difiere de la realidad de los últimos 40 años y también tiene una implicación, un impacto directo en el bolsillo del pueblo hondureño. Porque aquí lo que estábamos hablando era de 11,000 millones de lempiras que tenemos que pagar por ser socios de un banco. Creo que ya empezaron a desembolsarse algunos fondos. El día de ayer. Ya hablaremos de ello. Déjeme salir de una duda, de otra duda. Diputado Sandoval, ¿aprobar el acta en el Congreso es una práctica corrupta? Es una costumbre, pero no es ley. ¿No es ley? Es una costumbre que se ha venido ejerciendo en el Congreso por años. Diputado, usted es abogado, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. ¿Usted no ha leído la ley orgánica del Congreso que establece que el acta debe aprobarse? He leído la ley orgánica del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y he leído la Constitución de la República. Sí, el acta debe aprobarse, diputado. Sí, no estamos en contra de esa costumbre. ¿Y por qué pero no es ley? ¿Y por qué le llaman, si es ley, está en la ley, por qué le llaman práctica corrupta? Yo no he dicho ahorita práctica corrupta. Yo he dicho costumbre. No, pero lo dijeron ayer y anteayer, creo, que esa es una práctica corrupta que se elimina con el acto de enviar al Ejecutivo lo de la aprobación de la CAF, de la adhesión de Honduras a la CAF, sin haber aprobado el acta. Dijeron que con esto habían roto una vieja tradición de práctica corrupta. Eso es lo que quiero entender. Bueno, yo no he manifestado esas palabras. Yo lo que le puedo decir que ha sido una tradición, una costumbre que se había hecho práctica consuetudinaria en el legislativo. Muy bien. Y que yo considero, a mi opinión, a mi criterio, ¿sí?, que no es ley y por lo tanto se puede hacer la costumbre o no se puede hacer, pero no cambia la fuerza jurídica o la fuerza de ley de lo actuado. Ayer en el Consejo de Ministros, doña Iris Castro anunció que ya se pagó la primera cuota a la CAF. ¿Qué opinan ustedes de ello? Y el asunto también de la nómina de los 5 postulados para fiscal. Me lo dicen después de una pausa, si les parece. Perfecto. Necesitamos detener el programa 3 minutos para que disfrutemos de unos anuncios y promociones.
Querida familia, faltan solo 3 días para la gran final. Este domingo, prepare su mejor receta. Si usted no es chef, pues es aceptable un platito así sencillo. Acompáñenos a descubrir quién será el ganador de la primera temporada de Mamá Quiero Ser Chef. Este domingo, 6 de agosto a las 7 de la noche, por TV Azteca Honduras. Todos a reunirse alrededor de un platito, por supuesto, como amerita la ocasión, para disfrutar este domingo a las 7 de la gran final de Mamá Quiero Ser Chef. Un super show de TV Azteca Honduras. Gracias por acompañarnos. Hoy están aquí 2 parlamentarios, uno del Partido Libertad y Refundación y una diputada del Partido Nacional de Honduras en el hemiciclo legislativo. Señores, doña Iris Castro anunció ayer en el Consejo de Ministros que ya se hizo el primer pago a la Corporación Andina de Fomento en nombre de Honduras para oficializar la membresía y pasar a integrarse a ese banco. ¿Podemos saber de cuánto es ese primer pago? Fíjese que desconozco el dato, pero sí estamos contentos y alegres de la decisión de la presidenta que ayer se hizo el primer desembolso. Creo que van a ser varios pagos anuales y este es un primero. La totalidad es 11.000 millones de lempiras, ¿verdad? 7 años. En 7 años. ¿De cuánto sería el primer pago? Le digo que desconozco la cifra. Si usted lo desconoce siendo parte de la mesa principal del Congreso, es porque eso no se aprobó en el Congreso. ¿Cómo no? Lo que pasa es que eso ya es competencia del Ejecutivo y datos estadísticos exactos no lo tengo, entonces no ¿Y puedo... cuándo y eso pasó por el Congreso? No, porque eso ya es Ejecutivo. Y no es una reforma al presupuesto, entonces, ¿cómo sacan plata del presupuesto sin que haya un renglón que diga para pagar a la CAF? Recuerde que nosotros en el Congreso solo aprobamos y improbamos los convenios o los contratos que la presidenta celebra. Pero las reformas al presupuesto sí. Claro. Entonces, ¿de dónde sacaron esa plata? Debe de haber, esto ya es una suposición mía, por Sí. lógica elemental, debe de haber una partida presupuestaria para endeudamiento, celebración de convenios, así como lo hay con el Banco Mundial, Banco Centroamericano. De Finanzas debe tener un renglón presupuestario para ese tipo de acciones, para operativizar la economía del país y buscar financiamiento para sacar adelante el país. Si en el Partido Libre no saben de cuánto es ese primer pago a la CAF, mucho menos que lo sepan en su bancada. ¿O Pero- sí disponen de esa información? No de la información fidedigna, pero sí le puedo decir que oscila entre 1.5 mil millones de lempiras, porque son la totalidad de la deuda, es 11.000 millones de lempiras dividido en 7 años, que es lo que se nos decía cuando se nos presentó el proyecto, motivos por los cuales votamos en contra. Lo que pasa es que aquí lo que hay es una chequera. Mire, el año pasado, en 2 ocasiones, Ujú. afectamos las reservas del Banco Central para Sí. sacar 2 préstamos. Uno por el orden de 2.000 millones de lempiras y otro por el orden de 1.000 millones de lempiras. Aprobamos, nosotros acompañamos en el primer préstamo, más no en el segundo, porque el primer préstamo era para la construcción de la represa El Tablón, en teoría. Lo apoyamos. Luego aprobaron, metieron un segundo decreto para un segundo préstamo Ujú. y ya no quisimos acompañar porque nos dijeron que era para la construcción de la represa, del Tablón. Ujú. Entonces sacaron una campaña que nosotros en Cortés votamos en contra de salvar la vida de la gente, cosa que no fue cierta. Cachurecos Y- indeseables que están en exactamente. contra del desarrollo de los pueblos. Exactamente, y de la refundación del país. Entonces, nosotros nos opusimos, surgió esta campaña, luego viene la CAF Ajá, y se nos dice sí, que con los fondos de la CAF, ajá. lo primero que van a hacer es Sí. construir la represa del Tablón y que no nos podíamos oponer. Es una especie de manipulación, pero no a nosotros, sino al colectivo. Pero teóricamente, Honduras tendría acceso a los fondos de la Corporación Andina de Fomento hasta que se pague la totalidad de ese bono de participación, ¿o no? Desconozco las interioridades, ¿Usted qué sabe, debería de diputado? ser así. No, Honduras ya es parte de la CAF y ya estamos en el directorio y ya vamos a poder acceder a préstamos, a financiamientos para programas focalizados para reducir la pobreza, para proyectos de inversión, proyectos de infraestructura. O sea, ya la próxima semana un hondureño puede ir allá a gestionar, porque se ha dicho que no solamente el gobierno, Sí. sino también los privados, las municipalidades, etcétera, Exacto, a solicitar pequeña créditos. empresa. Sí, ya como ya estamos integrados en el Consejo Directivo, ya se pueden hacer ya las acciones para
buscar financiamiento para sacar adelante el país. Diputado, ¿cómo reciben en el Congreso la nómina para elegir fiscal general y fiscal general adjunto? Bueno, estamos claros del papel y el trabajo que hizo la Junta Proponente y la bancada libre y la Junta Directiva del Congreso. Hemos manifestado que vamos a elegir fiscal general y fiscal adjunto de la nómina de los 5 que llegaron al Congreso. ¿En libre la reciben con alborozo? Estamos respetuosos de la decisión de la Junta. ¿Les gusta la lista? Aunque no nos guste, tenemos que cumplir la ley. Yo entiendo, diputado, pero responda a mi pregunta. ¿Les gusta la lista? En lo personal, me da igual si me gusta o no me gusta. Tengo que cumplir la ley. Tengo que de ahí votar como miembro del Congreso para elegir un fiscal general y un fiscal adjunto antes del 1 de septiembre. En el Partido Nacional, ¿cómo recibieron esa nómina? Nosotros lo que vemos con mayor problema, porque al final nosotros hemos respetado la ley hasta este momento. Son 5 personas a las que vamos a estudiar. Lo que pretendemos también es que el bloque de oposición, porque no solo el Partido Nacional es oposición, aunque así pareciera, que el bloque de oposición se pudiera poner de acuerdo para escoger una persona que no sea totalmente afín al partido de gobierno. Esa es la meta del Partido Nacional. Quien sea, nosotros no tenemos un candidato particular. Pero nosotros, como vemos la realidad hoy, pueblo hondureño, lo que vemos es que si no les parece nuestros argumentos, si no les parece la propuesta de un bloque de oposición o de un partido de oposición, ahí vamos a escoger un fiscal general con 20 votos. ¿El Partido Nacional está en la disponibilidad de votar por alguien que no esté en la nómina? No sería lo correcto. Y ya pasó y fue duramente criticado. Y son cosas de las cuales nosotros como personas nuevas o que tenemos nuevas ideas a lo interno del partido, no queremos seguir repitiendo. Preferiríamos que no se diera ese escenario. Pero no lo descartan. Es que no está en nuestro poder. Al final, vuelvo y le repito, así como están las cosas, es muy posible que el nuevo fiscal general sea cualquier persona que decida el Partido Libre con o sin los votos. O sea, estamos indefensos jurídicamente hablando. Eso no va a ocurrir. Nosotros vamos a elegir fiscal general y fiscal adjunto en una construcción de consenso que empezó ayer. Ayer se empezó a construir consenso con el Partido Nacional y el Partido Liberal, Partido PSH. Con nosotros. Sí, sí. ¿En qué sentido? Se les hizo públicamente el llamado ayer en un foro televisivo al Partido Nacional para construir consenso para elegir fiscal general y fiscal adjunto de la nómina de 5. Nosotros vamos a elegir fiscal general y fiscal adjunto de esa nómina de 5 y hemos hecho el llamado público al Partido Nacional para que construyamos el consenso y elegir fiscal general y fiscal adjunto bajo esa nómina. Y ahí no nos vamos a salir. Esa es ya una decisión de respeto a la ley. Entonces usted descarta lo que comentó un diputado del Partido Nacional, que hay un acuerdo entre 3 partidos para seleccionar fiscal general y adjunto fuera de esa lista de los 5 nominados. Sí, totalmente. Totalmente descartado. Nosotros vamos a construir consenso para elegir fiscal general y adjunto de la lista que envió la Junta Proponente. De esas 5 abogados, una mujer y 4 hombres. De ahí vamos a elegir fiscal general y fiscal adjunto, pero en la construcción de un consenso con el Partido Nacional, con ellos, con ellas. No podemos hacerlo solo, no lo vamos a hacer solo. A usted particularmente, como diputado y como abogado, ¿quién le gusta de estos 5 nombres? Fíjese que ninguno en particular. Por el que nuestra bancada elija, por ahí nos vamos a ir. ¿A quiénes conoce? A Jenny, a Mario, los conozco, así los he visto, más de alguna vez los saludé, creo yo. A Pablo, que es del Partido Nacional, lo conozco en la facultad, conozco su trayectoria en el Partido Nacional, pero no es un conocido mío. ¿Tiene simpatía por alguno? No, ninguno. No los conozco, no son amigos míos, nunca he jugado pelota con ellos, nunca he ido a un evento con ellos, ni actividad política, nunca he estado en un juicio con ellos, nunca he estado en una actividad gremialista, nunca he estado en ninguna actividad con ninguno de ellos. ¿Usted, diputada Pagán, conoce alguno de estos 5 nombres? No conozco a ninguno y tampoco he podido revisar sus hojas de vida para poderle dar una calificación particular en relación a ninguno de ellos. Es importante que en la nómina haya salido una dama con una calificación tan altísima como esta y los números de las calificaciones de los demás. ¿Es importante para tomar en cuenta en el Congreso? Sí, claro. De los 5, cualquiera puede ser fiscal general y fiscal adjunto. Pero en la Corte no pasó igual. De los 5, cualquiera va a ser fiscal general o fiscal adjunto. Dejo 5.
respetando la ley, respetando el trabajo de la Junta Proponente. Sin importar el carnet político que tengan. Sí, sin importar. Es una construcción de consenso. Recuerde que no se va a poder elegir fiscal si no tenemos 86 votos. Y si no lo hacemos, junto con el Partido Nacional, junto con el Partido Liberal y junto con el PCH. Necesitamos construir ese consenso. Y estamos... ¿Usted comparte esa visión? De ninguna manera, si es que ellos han actuado totalmente contrario a la ley. No. Ahora necesitan el consenso. Ayer no lo necesitaron. Para elegir la junta directiva tampoco lo necesitaron. Para aprobar el pacto de impunidad no necesitaron los votos. Para nombrar al procurador general no necesitaron los votos. Ahora dice que necesitan los votos. Vamos a ver si... Siempre nosotros hacemos las acciones en base a la Constitución y en base a la ley. El pueblo está observando y el berrinche del Partido Nacional es porque no quieren elegir fiscal, quieren seguir con Chinchilla. Un fiscal que fue un fiscal de una narcodictadura, y lo tengo que decir. Y este fiscal debe de irse, pero esa decisión no pasa por lo que yo quiero o lo que yo pienso, pasa porque en el Congreso construyamos el consenso, todos los diputados y las diputadas, y votemos para que se elija un nuevo fiscal de esa lista de 5. Esa es la propuesta de Libre, y yo se la hago a la diputada Lady que se la lleve a la bancada del Partido Nacional. Diputada Pagán, ¿ustedes quieren que el fiscal actual continúe? En otras palabras, le voy a plantear más positivamente la pregunta. ¿Ustedes no quieren elegir al fiscal en este momento de esta nómina? No, nosotros tenemos que apegarnos al reglamento. Nosotros tenemos que escoger de estas 5 personas al que tenga las mejores calificaciones. Y ahora, en agosto. Debe ser ahora en agosto para que se pueda elegir en septiembre, según lo que dicta la ley. Fíjese que ella dice los 5 mejores de esas calificaciones, entonces serían el primero y el segundo, los electos, si es en base a ese criterio que ella establece. No, porque yo no me refería a la puntuación, porque si fuera por la puntuación, doña Ana Pineda sería la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Es una construcción y de no consenso. una parte del familión. Eso es distinto. Entonces, ahorita, lo que nosotros queremos es que las personas que están ahí tenemos que evaluar, pero no solo la calificación que se le dio en la Junta. Exacto. Tenemos que ver la idoneidad, tenemos que ver cuál es su ideología, su tendencia. Perfecto. Porque nosotros sí vamos a entregarle el último eslabón del círculo del poder al partido de gobierno, tenemos que entregarnos los hondureños y darle las llaves de la casa al gobierno. Eso es lo que eso es lo que va a pasar. Y usted podrá decir que yo soy alarmista. Usted podrá decir que yo estoy aquí vendiéndole al pueblo hondureño mensajes que no van en congruencia con la realidad. Pero así decían en Venezuela, así decían en Cuba y así decían en Nicaragua. Y si hay algo por lo que yo, y mire, siendo nacionalista, orgullosa de mis raíces, orgullosa de mis principios, no le voy a bajar la cabeza a nadie, es porque estoy consciente de que mis acciones me respaldan y que puedo hablarle con toda contundencia y decirle que aquí lo menos que ustedes han hecho como partido es respetar a la ley y respetar al pueblo que engañaron para llegar a donde están. ¿Al fiscal general y al fiscal adjunto lo van a elegir afuera y a los diputados solo les van a mandar a decir por quién votar? No, se va a elegir ahí en el Congreso, en consenso. Sin el Partido Nacional, sin el PCH, sin el Partido Liberal no va a haber fiscal. Por eso estamos llamando a la construcción de consenso. Y me alegra que la diputada diga que quieren elegir nuevo fiscal. Con esa nueva teoría suya que nos ha mostrado esta mañana de las mayorías calificadas, ¿con cuántos votos van a elegir al fiscal? Con 86 de 128, porque ahí van a estar los 128. Es que el problema de ayer, el licenciado Darío, es que no estaban los diputados del Partido Nacional, solo habían como 30 y algo. Había ausencia de como de 15 o 14 o 13 diputados del Partido Nacional. Por eso es que no había quórum, porque el Partido Nacional faltó ayer a sesión y el Partido Liberal faltaron como 4. No es culpa del Libre. Estaba completo, bancada DC, bancada Libre y bancada PCH. Diputado Fabricio Sandoval, cambiemos de tercio. ¿En qué consiste la ley de escuchas? Bueno, esa fue aprobada en el gobierno anterior. Lo que se está aprobando hoy es una ley para hacer una base de datos de todas las personas que tienen celular y que tengan tener una base de datos del registro de su número telefónico. Por ejemplo, mi número, tenerlo en una base de datos, ya sea en Conatel, en Undutel o en el registro de las personas, que digan con datos biométricos y dactilares que el número 3356-4950 le pertenece a Fabricio Sandoval. Tener esa base de datos, eso es lo que estamos aprobando nada más. No estamos aprobando otra cosa, no más que una base de datos para combatir la extorsión. ¿Usted respalda lo que dice el diputado Sandoval, diputada Pagán? Debo ser franca y creo que una buena parte del articulado no tiene mayor problema. Yo sí creo que debemos de estar muy bien documentados todos los hondureños y nuestros dispositivos. Sin embargo, sí hay un tema en relación a
¿qué va a pasar con la información privada y personal? ¿Dónde está la trampa? El artículo 16 es uno de ellos. ¿Qué Y el dice? artículo 23. Ahorita solo lo textual. Los operadores de servicios de telecomunicaciones, importadores, distribuidores, comercializadores, a toda aquella persona natural o jurídica que importe, fabrique, ensamble dispositivos móviles que llevan asociados un International Mobile Equipment Identity que se llama IMEI o Sistema Internacional para la Identidad de Equipos Móviles, tendrá la obligación de registrar el IMEI a todos los equipos de la base de datos nacional. Aquí tiene que haber una interacción entre las personas que viajan. Por ejemplo, hay algunas personas que viajan al exterior, deciden cambiar su teléfono, su aparato, en el exterior regresa y tiene su chip y no ha pasado nada. Entonces aquí debe haber una interacción. Cuando hablo de interacción, se redirige al artículo 23, que es quienes van a tener acceso a esta información, que es lo que mencionaba él. Pero eso... El artículo 23 indica que también lo tengo aquí, compañero, para leérselo, indica que las personas o las instituciones que van a tener acceso a nuestra información privada son el Registro Nacional de las Personas, el Instituto Nacional de Migración y CONATEL. O sea, es el gobierno el que va a tener al final acceso a la información de todos nosotros, sin un juez que haya dado la aprobación la aprobación, la autorización para poder requerir la información de una persona. ¿Eso es así? ¿Por qué es así? Va a tercer debate. En el tercer debate, todas las ideas, todas las opiniones, todos los criterios y todas las propuestas tienen que someterse y llegar a consenso. Libre en la propuesta del gobierno, la presidenta está abierto a construir ese consenso. ¿El gobierno quiere escucharnos los teléfonos? No, ya hay una ley de escucha. Ya lo escuchan a usted. Ya eso ya es... Lo que lo invito No a se que va a derogar, ¿verdad? escuchemos mejor unos anuncios, Perfecto. en vez de fastidiarnos la vida. Ok. Sigan disfrutando del cafecito. Anuncios y promociones, 3 minutos nada más. Unas últimas inquietudes en este tercer segmento, diputado Sandoval. ¿Qué harán en el Congreso con el veto presidencial a la ley de educación sexual? Se va a escuchar a todos los sectores, a toda la población. ¿Qué le parece que doña Iris Xiomara Castro la haya vetado? Nosotros respetamos las decisiones de la presidenta y ahorita estamos para construir un proceso integral con todos los sectores de la sociedad. Pero sí nos preocupa un dato alarmante de niñas de 12 años, 13 años, 14 años que salen embarazadas, abusadas sexualmente. Yo estoy a favor de una ley de educación integral porque no podemos seguir en ese atraso. ¿Por qué la vetó la señora Castro? No he leído el veto, pero las consideraciones de la presidenta es que debe consultársele a toda la población, a todos los sectores, padres de familia, madres de familia. ¿Por qué no lo hicieron en su momento? Bueno, se les consultó, pero la gente quiere participar más, entonces se va a participar más. ¿Cuál es la interpretación que usted tiene de este asunto de la ley de educación sexual, diputada Pagán? Yo creo que fue una muy buena jugada de la presidenta. Reconoció, o al menos notó, que el pueblo hondureño se estaba manifestando auténticamente por algo que es concreto. Con los hijos de uno no se metan. Ningún gobierno tiene derecho a escoger cómo vamos a educar nosotros nuestros hijos. Se hicieron sentir, el pueblo se hizo sentir y tuvo que retroceder en su decisión descomunal de introducir ideologías de género en medio de un verdadero flagelo como es el embarazo en jóvenes adolescentes. Yo creo que ahí es donde está el asunto. Definitivamente. En que el nombre de la ley, ustedes saben eso perfectamente, lo sé yo también, así que no me pueden venir a contar un cuento. A una ley se le puede poner el nombre más bonito y más atractivo y más publicitario y más propagandístico del mundo. Ese no es el asunto. El asunto es el contenido, el asunto es el articulado, el asunto es la intencionalidad y el espíritu del legislador a la hora de establecer una norma. Entonces, la ley de educación sexual debe ser justamente una ley de educación sexual. ¿Así van a intentar de nuevo hacerle en el Congreso, diputado? Se va a escuchar todos los sectores. Lo que sí queremos es prevenir los embarazos en las niñas. Niñas de 10, 12, 14 años salen embarazadas, abusadas,
porque no hay educación. Entonces necesitamos escuchar a todos los sectores para construir juntos iglesias, pastores, madres, padres de familia, maestros, todos los sectores, construir una propuesta para combatir ese número, que somos el segundo país de Latinoamérica con niñas, adolescentes embarazadas, lamentablemente niñas siendo madres. Eso no lo podemos permitir, pero entonces necesitamos que todos estos sectores nos ayuden a construir esa propuesta para erradicar ese número alarmante de niñas que son madres, y eso es duro. Otro asunto, ¿por qué no caminan las reformas tributarias? Estamos esperando la construcción de acuerdos para someterlo al Pleno. Ya se hizo el proceso de hablar con todos los sectores. En su momento se va a agendar en el Congreso y se va a empezar la discusión en el Pleno. ¿Cuál es la postura del Partido Nacional sobre esas reformas tributarias hoy en día, después de que las hemos conocido todos detalladamente durante bastante tiempo? Y hemos socializado al interno del partido también y a lo interno de los municipios y departamentos que nos corresponde. Y la verdad es que el pueblo no tiene la certeza de que no se van a perder los empleos. De hecho, se han estado perdiendo y hay sectores completos que anuncian que no van a seguir invirtiendo en el país, y eso lo que nos deja es sin posibilidad de salir adelante. De manera que la bancada del Partido Nacional no va a aprobar, así como está la ley de justicia tributaria, es casi imposible que nosotros vayamos a aprobar. ¿Ya le dieron la palabra al Partido Liberal para presentar la ley de reforma tributaria, de equidad tributaria que propone el Partido Liberal? Sí, antier lo presentó la diputada. ¿Qué opina de ese contenido, diputado Sandoval? El Partido Liberal tiene derecho a hacer propuestas, tiene derecho a presentar proyectos de ley. Yo estoy de acuerdo que ellos presenten sus proyectos de ley, pero nosotros ya tenemos una propuesta y lo que se va a hacer ahora es unir los dos proyectos. Y la misma comisión que dirige el doctor Hugo Noé Pino va a unir las dos propuestas y en el Pleno se va a someter a discusión. Y que los 128 diputados discutamos y aprobamos eso. ¿Y donde haya contradicciones? Bueno, nosotros tenemos una propuesta y nosotros vamos a defender la propuesta que hemos hecho pública y que se ha discutido con todos los sectores de la sociedad y las cámaras y el consejo de la empresa privada. Muy bien. Unos asuntos para concluir nuestro diálogo esta mañana, que obviamente les agradezco a ustedes la gentileza de asistir acá para que conversemos. Diputado Sandoval, usted vive en Nacaome, pero se mueve por muchos municipios del departamento de Valle y por muchos lugares del país. Llevan 18 meses de gobierno. ¿Qué perciben la gente? Alegría, esperanza, proyectos, y se siente el cambio. ¿Usted cree que el pueblo de Honduras está loco de contento con el gobierno? Estamos favorables, estamos mejor que antes. Lógicamente que estamos reconstruyendo todo este país. No es fácil todo lo que estamos enfrentando, pero estamos mejor que antes. ¿Usted cree que la gente sale satisfecha de los hospitales? No, porque la gente está en un dolor profundo. Incluso nosotros hace como una semana estuvimos en el hospital escuela en el 5º piso. La abuelita de mi esposa Naveshna fue operada en una sala de ortopedia ahí en el hospital escuela y salimos bien. Y vimos los rostros de la gente. La gente en ese momento anda con mucho dolor, con mucha angustia, pero estamos mejorando y estamos poco a poco mejorando los hospitales. Por ejemplo, San Lorenzo, el Hospital del Sur en Valle, 0 mora quirúrgica. Había mora quirúrgica por años y hoy tenemos 0 mora quirúrgica, gracias a la gestión de la doctora Hazel Sarmiento y el doctor Néstor Llane. Estamos avanzando. ¿Usted cree que hay gozo en el pueblo a 18 meses de gobierno? Yo creo que lo voy a llevar a pasear por el departamento de Cortés. No hay medicamentos, la canasta básica está altísima. No sé cómo podemos medir si un pueblo puede estar mejor o peor, tomando en consideración que efectivamente tenemos un gran índice de pobreza. Vemos que el pueblo hondureño no tiene empleo, que masivamente pasan por Choloma para irse a buscar su sueño americano en doble cantidad en relación a los gobiernos anteriores. Nosotros allá, los pacientes de diálisis están sufriendo y están muriendo. Solo en diciembre del año pasado murieron 14 personas por no tener acceso a este procedimiento que es necesario para la vida. No tenemos, sí tenemos mora quirúrgica altísima en la segunda ciudad más importante de Honduras, la tercera, que es Choloma. En Choloma ni siquiera tenemos un hospital. Es decir, no estamos viendo la misma realidad. El precio del pollo no es 7 lempiras la libra. No es. ¿Y por qué me deja ir esa mirada tan brutal a mí? Porque es ofensiva para el pueblo hondureño. ¿Pero qué tengo que ver yo?
Lo digo con un sentimiento auténtico. Muy bien. Porque no necesariamente tenemos que saber los precios correctos de las cosas, pero ni 30 años hace que un pollo puede costar 7 lempiras la libra. Es decir, las personas que nos están gobernando no tienen y no hay noción de lo que está sucediendo en el pueblo, porque antes eran pueblo. Antes, que estaban al lado del pueblo, para llegar al poder, caminaban y estaban en el uso de sus cuestiones personales. Hoy es distinto, porque hoy caminan en carro blindado. Ahora ya no ven la misma realidad. ¿Me entiende? Es distinto. Entonces, los que sí hemos visto la realidad, estando o no estando en el poder, le podemos decir que no estamos mejor, que hemos retrocedido en materia de Estado de Derecho y de democracia, que hemos retrocedido en economía, en inversión, en generación de empleo, en salud, en educación y en seguridad. Diputada Pagán, por la experiencia del Partido Nacional, ¿puede responderme, el poder emborracha? Totalmente. Y a todos los partidos. No, aquí no es una acusación particular, emborracha. ¿Están borrachos de poder, los de libre? Si no hay conciencia de clase, cualquiera se tambalea. Nosotros tenemos conciencia de clase. ¿Usted es socialista, diputado? Sí, ¿Por qué socialista? aspiro a una sociedad justa, aspiro a tener igualdad, equidad, aspiro a que no haya niñas embarazadas de 10 años, aspiro a que no haya la tasa más alta de pobreza y desigualdad de América Latina, superado solo por Haití. Aspiro a eso. El socialismo en América Latina no ha hecho más que empobrecer, diputado. No ha sacado ningún país de la pobreza. Eso es falso, porque la pobreza no Deme ejemplos. La pobreza no se mide solo en adquisición de bienes de consumo. Por ejemplo, Cuba es el país con 0 analfabetismo, con la mejor tasa de natalidad. ¿De qué sirve eso si hay 0 libertad? Aquí hay niños que mueren por desnutrición, producto del saqueo y la corrupción, del capitalismo salvaje. Aspiramos a un socialismo democrático, no al comunismo. Aspiramos al socialismo democrático. Aspiramos a una democracia donde se respete el derecho de todos y todas. Diputado Sandoval, ¿el nepotismo es corrupción? Podría decirse que sí. ¿Hay nepotismo en el gobierno? No. Lo que hay es compañeros y compañeras de lucha que merecen estar en puestos para conducir los destinos de este país. ¿Tiene familiares usted trabajando en el gobierno? Sí, empleados básicos. Por ejemplo, bachiller, mi hermana Karen, trabaja de asistente en la departamental de educación, ¿verdad? Un sobrino trabaja en un vivero, un hermano es chofer, creo yo. Esos son mis nepotismos, ¿verdad? Pero sí tengo miles de hermanos de lucha, de ministros, miles de hermanas de lucha, de viceministros. Tengo miles de hermanos de lucha, de presidentes, de presidentas. O sea que hay una lucha. Usted es hermano de toda la humanidad. Me va a decir que tiene un hermano que es papa en el Vaticano y todo lo demás. Prácticamente sí. Diputado. Soy San Francisco. Diputado Sandoval, ¿qué opina usted de las actividades de los activistas melistas que le llaman colectivos en los centros de salud? Son necesarios los colectivos de libre para defender el pueblo, pero los colectivos que andan en los centros de salud, yo estoy en contra de ellos. Estoy en contra de esos 10 colectivos que no son colectivos de libre. Ahí andan un montón de personas pagadas para afectar el gobierno de la presidenta. Esos no son los colectivos de libre. Los colectivos que andan tomándose los centros de salud, para mí, no son colectivos de libre. Son compañeros y compañeras que están pagados para andar molestando al gobierno. ¿Quién los paga? Hay que investigar quiénes son. Y esa es una tarea que tenemos al interno como gobierno y como partido. Yo desconozco, por ejemplo, a un muchacho que anda ahí tomándose las instituciones y que no tiene censo de libre y que era del Partido Liberal, anduvo apoyando a Luis Zelaya, anduvo apoyando a Yani. Esos colectivos que andan tomando el centro de salud, nosotros no los ha autorizado la coordinación municipal, ni la coordinación departamental, ni el partido. ¿Por qué no lo evitan? Si están en el poder, ¿tienen autoridad para hacerlo? Dice que este gobierno no es un gobierno represivo, es un gobierno abierto. Diputado, ya no tenemos tiempo. Lo último que podemos hacer es que entre ustedes se formulen una pregunta y se la respondan. Una pregunta, no un discurso. ¿Qué quisiera usted preguntarle a la diputada? Que pregunte ella primero. Diputada, pregúntele por favor al diputado. Ahora él es el moderador del foro. No, bueno, como yo fui diputada en el periodo 2014-2018 y ahora pues tengo esta nueva oportunidad, me gustaría hacerle una pregunta tomando en consideración su esencia política. Antes de ser diputado, usted, supongo, tenía su domicilio, sus bienes. ¿Su domicilio y sus bienes han aumentado después de usted ser diputado? No, lo mismo.
Usted puede ir a ¿Vive alquilar. en la misma residencial? Vivo en la misma casa en Nacahome con mi No, mamá. usted no vive en Nacahome, vive aquí en No, Tegucigalpa. aquí alquilamos, porque eso es lo que hacemos los diputados, nos movemos. Entonces nosotros, Antes, ¿dónde vivía? Aquí No. en Tegucigalpa, ¿y a dónde vive ahora? ok, nosotros vivimos en Nacahome Valle, en la colonia Branzúñiga, toda mi vida. Alquilábamos y después la adquirimos con lucha y esfuerzo. ¿Y los carros? No, los carros no tengo yo. Lo vendí para adquirir una casa. Yo vendí mi carro para tener prima y pagar una casa a 30 años. Pero el Congreso le facilita transporte, ¿no? Sí, tengo un carro asignado, uno. No 4 como andaban antes los del Partido Nacional, que andaban 4 prados en línea. Formúlele usted una pregunta a la diputada Pagán, por favor. Sí, ¿usted le tiene miedo a la Sisi? No, Ah, bueno, espere cuando venga entonces, ahí la quiero ver. estoy esperando desde los primeros 100 días de gobierno que venga. ¿Va a venir la Sisi? Sí, señor. Va. ¿Usted cree lo mismo? Yo lo que creo es que tenía que haber venido en los primeros 100 días porque fue una promesa de campaña y que Ujú. no, hasta este momento no ha llegado. Estamos esperando que venga. Señores, Cuando venga, una esperamos última que inquietud. vote. ¿Hay esperanza? ¿Podemos tener los ciudadanos esperanza de que mejore el debate político en Honduras? ¿Que alguna vez se discutan los grandes temas nacionales, el rumbo económico, la educación, la seguridad, la falta de empleo en este país? Sí, lo que pasa es que hay un debate profundo. Estamos en una sociedad que ha alcanzado niveles exagerados de polarización, producto de la desigualdad, y es necesario seguir en el debate. Continuaremos en otra fecha que buscaremos para que ustedes puedan venir aquí y conversemos, Con el diputados. mayor de los gustos. Les Muchas agradezco gracias. por su presencia aquí. A usted, gracias. Diputada Leda Lisset Pagán del Partido Nacional y diputado Fabricio Sandoval del Partido Libertad y Refundación. Gracias a todos. Adiós.